vamos a comenzar. Y la oración, en la oración, lo más importante en la oración son los protagonistas de la oración. Y los protagonistas de la oración son Dios y nosotros. Por eso, lo más grande en la oración es Dios y nosotros. Somos los que entramos en esta aventura fascinante. Y para acoger a Dios y para acogernos nosotros, tenemos una señal extraordinaria, la señal de los cristianos, en la que hacemos presente a Dios, pero en nosotros, sobre nosotros. Por eso vamos a hacer esta señal con mucha alegría y con mucha fe, y así entramos en la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y una vez que estamos en oración, ¿de qué podemos tratar con Dios? Pues de todo, con una condición: de que nos apasione. Hablar con Dios de algo que no nos apasiona no merece la pena. Por eso hablamos con Él de lo que nos apasiona, porque Él habla con nosotros de lo que nos apasiona. Entonces, de todo podemos hablar. Para un cristiano, nada humano le es ajeno, y para un cristiano, nada queda al margen de la oración. Por eso hacemos presente la realidad de nuestro mundo, lo que nos duele. Un amigo nuestro, un carmelita llamado Pedro Luis, ha escrito un libro precioso que os aconsejo que lo adquiráis y lo leáis, porque es muy bonito. Y ese libro se titula Donde la vida duele, y cuenta experiencias en las villas de Tucumán, unos lugares de una extrema pobreza. Tucumán es una ciudad de Argentina. Entonces, ¿de qué podemos hablar con Dios? De lo que nos apasiona, de lo que nos duele, de lo que nos interesa, de todo esto, porque Dios habla con nosotros de lo que a Él le apasiona. Entonces, la oración es un encuentro apasionado, un encuentro enamorado. Y vamos con esto, con esta señal que hemos hecho y con este diálogo que vamos a tener con nuestro Dios acerca de lo nuestro, vamos a entrar por medio de un vídeo, de un montaje que han preparado. Vamos a entrar en la realidad de nuestro mundo, pero mirada con la luz de Jesús. La realidad que nos rodea está envuelta entre luces y sombras. Los acontecimientos se suceden vertiginosamente y no alcanzamos a comprenderlos. Nos desbordan. Necesitamos luz, amor, paz. Jesús es luz que alumbra nuestra oscuridad.
qué necesaria es la luz. Pero ¿dónde se esconde la luz? Cuando aparecen el llanto, el hambre, la guerra. ¿Dónde se duerme la luz? Cuando aparece la noche. ¿Por qué tantas veces preferimos las tinieblas? El orgullo, el desamor y la ambición nos hunden en la oscuridad. Hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido todavía el sencillo arte de vivir como hermanos. Siguen en el mundo el hambre, la violencia, los conflictos bélicos, las guerras que destruyen y dividen a la humanidad. ¿Por dónde se va a la casa de la luz? Viene la palabra como luz de todas nuestras oscuridades. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. El Señor esté con todos vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les contestó: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino que yo y el que me ha enviado, el Padre, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban: ¿Dónde está tu Padre? Jesús contestó: Si me conocéis a mí, ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceréis también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora.
hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nos va a hacer el comentario orante de esta palabra Pedro Ángel, un carmelita de nuestra comunidad de Burgos, zamorano, escrutador de la vida y de la palabra de vida, dotado del arte para comunicar, director de Fonte, este gran grupo editorial que desde aquí, desde Burgos, desde nuestra casa, extiende la espiritualidad y genera espiritualidad para que muchos hombres y mujeres en el mundo se alimenten. Gracias, Pedro, por tu presencia y tu palabra entre nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme una vez más a participar en estos encuentros. Escuchaba esta mañana en nuestra aplicación para el móvil Evangelio Orado esta reflexión del carmelita padre Javier Fuente. Decía: sin duda alguna vez hemos pensado ¿cómo será Dios? Nos cuesta imaginarlo y cada uno lo hace de una manera y no siempre acertada. Por eso Jesús nos recuerda en el Evangelio de hoy, en este que acabamos de proclamar, que conocer a Jesús es conocer al Padre. El ser, actuar, vivir y pensar de Jesús manifiestan el ser y el actuar de Dios. Y decía, no tenemos otro libro que leer, ni otra fuente a la que acudir, sino a su palabra, a su Evangelio. Y es así porque, como nos recuerda el evangelista Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, el Hijo, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Pues con esta introducción que hace el padre Javier Fuente, nos introducimos también nosotros en el texto que acabamos de proclamar. Y nos encontramos con Jesús en el templo de Jerusalén, pues como muchos judíos ha ido para celebrar la fiesta de las tiendas o la fiesta de los tabernáculos, esa fiesta que rememora y celebra el tiempo en el que el pueblo hebreo atravesó el desierto desde Egipto. Nos encontramos, por lo tanto, ante un día de otoño, no sé si tristón en aquel momento, pero era la gran fiesta del pueblo judío. Y en la fiesta se encendían 4 grandes candelabros de oro, de unos 25 metros cada uno, que sobresalían de las murallas del templo 13 metros. Decía el libro de la Misná, la Torá, la ley oral, no había un solo patio en la ciudad que no quedara reflejado por esta luz que salía del templo. Y estos enormes candelabros que se ponían simbolizaban la nube luminosa y la columna de fuego que habían dirigido al pueblo de Israel a través del desierto. La columna de fuego y la nube luminosa representaban, como sabéis, pues la presencia, representaban la protección y la dirección que Dios le marcaba al pueblo. Y tenía lugar también en esta fiesta grandes procesiones con antorchas que finalizaban en el conocido como el atrio de las mujeres, que era donde se colocaban esos candelabros. Y allí se encontraban también las arcas para recoger las ofrendas para el culto del templo. El atrio de las mujeres, pero así llamado, pero también acudía cualquier persona. Se llamaba de las mujeres porque era el único sitio al que podían acudir las mujeres. Y allí iban todos a entregar sus ofrendas. Y como hemos escuchado en el Evangelio, además, en este, marco que le estamos poniendo a nuestro texto, el evangelista hace una referencia expresa a que Jesús tuvo esa conversación junto al arca de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo. El mismo lugar, por cierto, que ya conocemos, donde Jesús observó a aquella viuda que echó su humilde limosna. Y no es una casualidad que San Juan haya querido hacer
esta puntualización. Tiene su carácter simbólico. Los tesoros del templo, las limosnas, los bienes que allí se depositaban, lo habían convertido al templo en un mercado. Para Jesús eso no tenía sentido, como lo demostró cuando echó a los mercaderes. Y él en aquel momento, predicando allí, era como que estaba proclamándose a sí mismo como un nuevo templo. Su cuerpo, su persona, él es el verdadero templo. Y su contenido y tesoro de este templo es él mismo, que es la revelación de Dios, que es la luz de la vida. Y en este ambiente festivo, el último día de la fiesta, Jesús seguía en el templo y se dirigía a la gente y proclamaba: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Viene a decirles Jesús a aquellos que le escuchaban: vosotros que encendéis estos candelabros dorados, fastuosos, vosotros que alzáis los ojos hacia el oriente donde sale el sol, sabed que yo soy la luz del mundo, la luz verdadera, que yo soy la palabra y por lo tanto soy quien os guía. Y nosotros podemos responderle: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Pero sabemos que esa no fue precisamente la respuesta de todos los que lo estaban escuchando. No podemos tomar nuestro texto del Evangelio de forma aislada, sin olvidar todo lo que San Juan dice también antes y después. En definitiva, lo que es y supone para nosotros el cuarto Evangelio, y que se resume muy resumido en tres ideas: que Jesús ha venido de Dios anunciando todo lo que Él ha oído del Padre, y que el Espíritu Santo toma de Jesús lo que cree conveniente, que es la mayoría de las cosas, para darlo a conocer, y que nosotros somos los testigos, originales, dice. O sea, somos los que transmitimos a la comunidad lo que hemos oído a Jesús. Podemos decir que se ha establecido la cadena que va a garantizar la verdad del Evangelio: el Padre, Jesús, el Paráclito y nosotros. Y esta cadena es la que hace que llegue hasta nosotros el Evangelio de Jesús, la predicación o el Evangelio que haya llegado a nosotros interpretado por el Espíritu Santo. El texto que acabamos de proclamar se encuentra en concreto en lo que se llama la tercera manifestación o automanifestación de Jesús, la manifestación como Mesías en el Evangelio de Juan. Si es la tercera es porque antes, claro, había habido dos. La primera fue la de los mercaderes, la de las bodas de Caná y los mercaderes del templo cuando les echó. Y la segunda fue la curación del paralítico en la piscina de Betesda, y también la multiplicación de los panes y los peces. Estas tres. La tercera es precisamente la que acabamos de proclamar, donde Jesús en medio de la fiesta, ya ha empezado a enfrentarse con los judíos, que dice San Juan. La naturaleza, les explica cuál es la naturaleza de su doctrina, y sabemos que la reacción es decir que es un endemoniado. Explica cuál es la relación que tiene con Dios Padre y dicen que lo que hay que hacer es apresarlo. Y llega el último día de la fiesta y Jesús sigue manifestándose y dice que Él es el agua viva. La luz y el agua, dos grandes símbolos de la fiesta de las tiendas. Los candelabros que hemos visto y el agua que utilizaban para la fiesta. Y la respuesta de la gente cuando Él se proclama agua viva, unos dicen, pues sí va a ser un profeta. Otros dicen, pues va a ser el Mesías de verdad. Y los fariseos van a decir, esta gente que no entiende de la ley, lo que son unos malditos. ¿Y cuál es la revelación de Jesús? Pues nos dice, yo soy la luz.
hace esta declaración fundamental. Y después viene toda esa discusión. Pero dice una frase muy importante en la conclusión. Y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. San Juan nos está diciendo la contraposición que siempre hay entre la luz y lo que no es la luz. Entre la luz y la tiniebla, entre la verdad y la mentira, por Jesús o contra Jesús. Para San Juan, la luz es un atributo exclusivo de Dios. Este mensaje que os hemos oído de Él y os comunicamos es que Dios es luz y que podrá ser solo aplicado y únicamente aplicado también a Jesús, que viene de Dios. Juan nos dice que la luz preexistente ha venido al mundo y que por lo tanto, si Dios es luz, no puede ser simplemente una mera teoría, sino que es la práctica, es el Evangelio, llega al corazón. La luz se hizo acontecimiento concreto, tangible, visible en Jesús. Por eso decimos en el credo que Jesús es luz de luz. Y también, como hemos dicho, esta luz es solo un atributo de Dios. Y por lo tanto, como es solo de Dios, a nosotros nos podrá tocar un reflejo de esa luz. Nos iluminará nuestra realidad terrena. El ser humano podrá orientar entonces su vida en la luz para orientar también esa vida correctamente. Y Dios es luz, y lo mismo que las otras dos fórmulas que lo definen, Dios es amor, Dios es espíritu, la que estamos viendo nosotros es el retrato de esa identidad de Dios en la forma que tiene de actuar. Y esto se acentúa en esa otra frase que dice San Juan, y en Él no hay tiniebla alguna. Por eso, frente a la frase Dios es luz, la frase lógica hubiera sido que dijera y Dios no es tiniebla. Y sin embargo dice en Dios no hay tiniebla. Como diciendo, no es lo mismo Dios que la tiniebla. Dios se ha manifestado plenamente en su luz y por lo tanto no hay otro Dios a su altura que sea un Dios oculto y tenebroso. Jesús pone de manifiesto al hacer esta proclamación, yo soy la luz. ¿Quién es Él? Pero también pone de manifiesto quiénes son los que le están acusando. Hay 3 veces que dice Jesús, yo soy. Y San Juan las pone ahí una detrás de otra como estratégicamente. Yo soy es la fórmula de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Es la manifestación, nos está diciendo Jesús, yo soy también entonces la manifestación de Yahvé que hizo a Moisés y a su pueblo. Como podemos observar, cada vez Jesús se va revelando más intensamente, como en un crescendo, como aumentando la fuerza de expresar quién es Él. En el capítulo 6, estamos en el 8, Jesús había dicho que suplantaba a Moisés en el sentido de que no fue Moisés quien nos dio el pan, sino que fue mi Padre, y el Padre y yo somos uno. Y en el 7 trasciende esa historia de Moisés porque Él es superior a Moisés, tan superior que Él reemplaza a la palabra de Dios contenida en la ley antigua, y esa palabra que es Jesús se interioriza en el corazón del cristiano a través de la acción del Espíritu. Y en este capítulo 8, Jesús nos dice que Él es anterior y mayor todavía que Abraham, la referencia del pueblo de Israel, insistiendo así Jesús que Él es Dios. Antes que existiera Abraham, existo yo soy. Jesús ha venido para traer la luz al mundo. Él es la luz del mundo. Y esta declaración de Jesús va a ser sellada enseguida con la curación del ciego de nacimiento, como diciendo, yo la luz, te doy a ti la luz, representado en él, en este ciego, todo el mundo. ¿Y en qué sentido se llama Jesucristo a sí mismo luz del mundo? Nos dice que Él es la luz del mundo porque es el único maestro.
Y también es luz del mundo porque es luz de vida. Y también nos dice que es la vida porque la vida era la luz de los hombres, para que los suyos tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús mismo se define como la vida, por eso es luz de vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y quien se adhiera a mí va a experimentarlo, dice Jesús. Recordemos que en el diálogo con la samaritana se dice que quien beba de la fuente, que es Cristo esa fuente, se va a convertir él mismo en fuente. Pues bien, ahora en esta fiesta de las tiendas va a enseñar que quien beba de sus torrentes se convertirá él mismo en torrente, y quien se adhiera a la vida sentirá su esplendor, será luz de la vida. Y además es luz del mundo porque Jesús es la palabra de Dios. La Torá, la ley, es la lámpara de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Hemos cantado, luz en mi sendero. La Torá es la lámpara de Dios que es luz. Señor, tú eres mi lámpara. Entonces la única ley, si Jesús es la palabra de Dios, la única ley que cuenta a partir de ahora es la palabra de Dios reflejada en la palabra de Jesús. Él va a ser el único criterio decisivo para establecer si la ley antigua sigue siendo válida o no. Es muy significativo que en este contexto Jesús a veces se distancia de la Torá y dice, esa es vuestra ley, o esa es su ley, porque esa ley no hace referencia a lo que inspira a Jesús. Este es el testimonio de Jesús sobre sí mismo, pero ¿cuál es el valor que tiene ese testimonio? Pues Jesús pertenece a lo más íntimo de Dios, por eso solo Él puede dar verdadero testimonio de lo que conoce a Dios. En su ser, en sus actuaciones, en una palabra, en su existencia, Jesús es la explicación o la manifestación de Dios. Él es el Dios que es la luz hecho hombre. Y las palabras de Jesús merecen ser creídas porque Él, cuando enseña, actúa en calidad de testigo del Padre. Es más, como una persona en la que está y actúa el Padre. Por eso su testimonio es digno de fe, porque pertenece al mundo de lo divino. Y sin embargo, los que le critican, los oyentes, no comprenden que el alcance de Jesús es del mundo de lo divino, porque ellos viven en el espacio humano. Vosotros sois de aquí abajo, les dice Jesús. Y Jesús añade otro argumento para decir, mi testimonio es fidedigno, porque no solo hablo en nombre del Padre y vengo del mundo divino, también porque es el mismo Dios el que se me automanifiesta a través de mis obras. Si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Y esta automanifestación alcanzará su momento más importante en el Calvario. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Es decir, que cuando la cruz se convierta en signo universal de salvación para todos los que creen en Jesús, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. En fin, que ellos, los fariseos, no saben de dónde viene ni a dónde va Jesús, porque como les dice, vosotros juzgáis según la carne, es decir, según criterios humanos, que no permiten ir más allá de la apariencia, de lo que se ve. Se atienen a una lectura meramente humana, a una lectura legalista, que busca simplemente encontrar en cada palabra de la ley un mandato, un precepto. Por eso dicen que la gente que no entiende de la ley son unos malditos. Recordemos que a pesar de esta oposición, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. A pesar de todo, la luz brilla en medio de estas tinieblas. Uno de los momentos cubres del enfrentamiento total entre Jesús y la sinagoga es cuando Jesús los acusa de ser hijos del diablo, hijos de las tinieblas. Aunque también es verdad que vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Los que no lo reciben son los representantes de las tinieblas. Manifiesta con profunda tristeza a San Juan esta frase en el prólogo
de su Evangelio, una realidad de que los suyos no han querido recibirlo, los suyos a los que se había elegido para ser testigos. Pero también es verdad que no excluye la esperanza. Algunos se van a abrir a la palabra, como dice en el versículo 12. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Pues que a nosotros se nos pide también ser luz. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús exige un compromiso personal que lo ha expresado en el verbo seguirme, que no significa otra cosa que dejarse impregnar por la luz de Jesús. Pero si Dios es la luz, si Jesús es la luz del mundo, ¿cómo se nos pide a nosotros que seamos también luz del mundo? ¿Hay algún contrasentido entre lo que dice San Mateo y lo que nos dice San Juan? Pues no, los discípulos no serán la luz en sí mismos. Esta luz será una luz derivada. La luz no habrá que apagarla, no se colocará bajo una vasija ni bajo el celemín. Se ponía el celemín, ese recipiente para medir los cereales, para que no despidiera olor ni chispas cuando se apagara el fuego. No se puede colocar la luz bajo el celemín. La lámpara iluminará y lo oculto será manifestado. En la primera carta de San Juan se hace todavía esto más explícito. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Utiliza las palabras evangelio, utiliza la palabra mensaje o evangelio, utiliza las palabras que hemos oído, por lo tanto somos testigos y oyentes primeros del mismo, y que os anunciamos. Somos misioneros. Ninguna otra luz merece este nombre. Por eso dice la luz. Sois la luz. Todo el pasado es oscuridad y, por lo tanto, el mundo carece de luz. Con la luz irrumpe entre los pobres y perseguidos, que eran aquellos primeros cristianos contemporáneos del autor que eran perseguidos por su fe. Y entre los que carecen la luz, de esta luz, ya se introduce un flujo de la luz divina, una llama. La luz es la palabra de Dios, y esta palabra manifiesta o deja al descubierto el pecado, como cuando uno enciende una luz en la noche. Lo comprobábamos ayer en la mujer adúltera. Se fueron los más viejos, empezando por los más viejos, porque la palabra de Jesús dejó claro que todos habían cometido pecado. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. La luz es también comunión, mientras que la oscuridad se refiere al pecado. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Y la luz es amor. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Y el amor, a su vez, es vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Cristo es luz en cuanto que revela también al Padre. La salvación consistirá entonces en pasar de las tinieblas a la luz. Soy la luz del mundo, dice el Señor. ¿Figura Jesús entre los guías de mi estilo de vida? ¿Soy consciente de algo en mi vida que no encaja bien conmigo? Dice Jesús, yo sé de dónde he venido y hacia dónde voy. ¿Es Él quien ilumina mi corazón, mis proyectos, mis actitudes, mis caminos? ¿O me dejo encandilar por luces que se paralizan? Que me paralizan. Recuerda que Jesús es quien puede dar sentido a nuestros anhelos. A menudo nos sentimos débiles, perdidos en un mundo en el que predominan las malas noticias, donde hay tinieblas que no nos dejan ver con claridad el camino. Decía el Papa Benedicto XVI, la luz no se queda aislada, la luz tiene que compartirse. En todo su entorno se encienden otras luces. Ninguno llega a creer si no está sostenido por la fe de los otros.
Nos ayudamos recíprocamente a ser ejemplos los unos para los otros. Compartimos con los otros lo que es nuestro, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro afecto. Nos ayudamos mutuamente, juntos, como Iglesia, sinodalmente, ahora que hablamos tanto de sínodo. Queridos amigos, dice Benedicto XVI, yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Es algo misterioso y grandioso que Jesús diga lo mismo de sí y de nosotros todos juntos. Sed llamas de esperanza que no quedan ocultas. No tenemos otro libro que leer, decía el Padre Francisco Javier en el Evangelio orado, en la aplicación que antes os dije. Lee el Evangelio, medítalo y en él encontrarás esa luz que buscas. Seguro que buscarás y quedarás sorprendido, muy sorprendido. Yo te daré el libro vivo, le dijo el Señor a Santa Teresa. Y San Agustín nos dice, todas las escrituras que nos sirvieron de antorchas en medio de la noche de nuestro mundo desaparecerán. ¿Qué veremos? Pues la respuesta nos la da el Apocalipsis. Y la ciudad no necesita de sol ni de luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina. Y la lámpara es el Cordero. Y ya no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Que así sea. Pues damos muchas gracias a Pedro por esta iluminación con la palabra de Jesús y ahora vamos a escuchar un testimonio. Como sabéis, ayer, el sábado, finalizó la asamblea diocesana en nuestra iglesia de Burgos. Y dentro de las propuestas que en algún momento conoceréis, hay una que dice así: asignar a cada monasterio un número de parroquias para orar por ellas, con las que tengan un vínculo de amistad o hermandad, para que estas parroquias puedan pedir a los monjes y monjas contemplativos, puedan pedir oraciones o también puedan pedirles su testimonio. Y esto es lo que le hemos pedido a José Luis. José Luis es un amigo nuestro y un monje de San Pedro de Cardeña. Y te hemos pedido un testimonio como hermano, como hermano. Él es, en los años que lleva de monje y antes, es escuchador del rumor de la vida en tantos peregrinos que van al monasterio y que manifiestan su sed, el estar un poco perdidos. Él es acompañante espiritual y con palabras de vida, siempre palabras de vida que nacen del hondón de la contemplación. Por eso nosotros también hoy somos buscadores y peregrinos que le pedimos a un monje y en él a todos los monjes, a todos los hermanos de Cardeña, que nos den su testimonio de luz. Gracias por estar aquí, José Luis, y por compartir con nosotros tu fe. Gracias. Pues buenas tardes a todos también. El padre Emilio Castro, que casó a mis padres hace casi 60 años, dirá que soy galeana, no galiano. Pero bueno. Galeana, sí. Cuando el padre Pedro Ángel iba hablando, la verdad que vamos a hablar de lo mismo. Entonces ha habido muchas cosas por ahí y yo no había pensado en el celemín, pero la verdad que los monjes parecemos la luz debajo del celemín, porque estamos ahí encerrados y claro, pues esa luz se ve poco. Comparado con otras luces, pues se ve poco. Nuestras constituciones solamente no hablan nunca de que seamos luz, ni farolas, ni candelabros, pero sí que dice muy sutilmente que con su vida monástica llevada con fidelidad, los monjes, las monjas, y por la secreta fecundidad apostólica que les es propia, sirven al pueblo de Dios y a todo el género humano.
Y ese sirven, tradújase, iluminan, alientan, acompañan, lo que queramos. La vida monástica empieza, según cuentan, cuando los cristianos dejan de ser perseguidos y algunos quieren algo más y se marchan al desierto. Y al desierto se marchan buscando a Dios. Y esas personas que se marchan al desierto, como son luz para otras gentes, son perseguidos, perseguidos en el mejor sentido del término, buscados. Buscados porque con su palabra, con su ejemplo, con su forma de hacer, están testimoniando, están siendo esa luz que el mundo necesita. Que el mundo necesita hoy, que es un poco el título de la propuesta, y que el mundo ha necesitado siempre. Necesitamos una luz que ilumine nuestros pasos. Del padre de San Antonio, el padre de los monjes, se cuentan muchas anécdotas, ¿no? de esconderse, incluso buscarle, encontrarle y decir, no, Antonio está más allá, no soy yo, dejadme en paz de alguna manera, ¿no? Y no es querer eso, guardar esa luz debajo del celemín, sino que para ser luz hay que quemarse, hay que brillar, hay que tener algo. Y Antonio y todos los grandes santos pues han considerado que no tenían suficiente para dar. Así que no sé qué pinto yo aquí ahora dando nada. Recorriendo los años en la Edad Media, cuando se iban conquistando territorios por reyes cristianos, pues normalmente ponían un monasterio. Y ponían un monasterio no porque brillase, sino porque era la avanzadilla, los centinelas de la fe. Ahora hay por ahí los centinelas, ¿no? Estos que por la noche salen a buscar a la gente joven por ahí. Pues eso ya suena en el monacato medieval. Los señores feudales, eso, al montar un monasterio, al llevar monjes, ponían la fe que unía a la gente. Después solían ser centros culturales, solían ser lugares de trabajo, con lo cual aquello se asentaba con unos cimientos fuertes, una fe, una educación, una cultura y luego pues un medio de subsistencia. Las armas de la fe, algo muy medieval, pues las armas de la fe pues defienden mucho. Ahora, la verdad que con esta guerra Rusia-Ucrania se ven muchas imágenes de soldados rezando, impresiona. Y a veces la fe, pues bueno, a veces no sabemos que la fe muchas veces sujeta a lo que las armas y las fuerzas físicas no sujetan. Eran, bueno, de Santa Teresa, que todos habréis leído la vida, se dice que al monasterio de la Encarnación iban muchos señores de la nobleza a hablar con las monjas. ¿Qué hacían? Buscaban luz. Y las monjas recibían sus beneficios. Que también hay que mantener los templos del Espíritu Santo. Y de alguna forma, pues eso, ellas desde su clausura, desde estar debajo del celemín, pues iluminaban a quien se acercaba al monasterio. Ahora, todos los monasterios, y eso que, bueno, pues vamos a decir que ninguno brilla por su abundancia, ni por su juventud, ni por su dinamismo, o pocos, pues son pequeños faros que en la iglesia siguen dando esa lucecita. Si ahora mismo apagásemos aquí todas las luces y dejásemos solamente la vela encendida, que es una luz mínima, sería suficiente para defendernos, movernos sin chocarnos. Pues esos son los monasterios ahora mismo en el mundo. Mínimas luces, pero que para mucha gente son un referente. Los faros de mar, somos muy de tierra adentro, pero los faros de mar, eso se ven desde muy lejos y no es que sean grandes luces, pero es suficiente para que el barco sepa que allí hay un peligro, que hay una roca que se acerca a tierra. Pues ahora mismo los monasterios vienen a ser eso. Son luces mínimas que aclaran en las grandes oscuridades, que casi siempre iluminamos sin saber. Ya pues llegamos a nuestro día, ¿no? ¿Cuánta gente pasa por los monasterios, voy a decir, sin buscar nada? Porque muchos van a descansar, sencillamente, a desconectar de su vida
y salen encontrando algo. Nos puede pasar, bueno, en los monasterios en cualquier sitio, ¿no? Pero muchas veces el Señor se sirve de esas lucecitas, esas pequeñas luces, para mover grandes montañas. Lo que nos decía Pedro Ángel. Eso somos, yo decía, por participación, tú has dicho por derivación, somos sal y luz del mundo. Todos los cristianos tenemos ese mensaje, no los monjes y las monjas, todos. Y todos debemos ser la levadura que fermenta la masa de pan en donde estemos. Y no hace falta hacer grandes obras, hace falta ser coherentes, hace falta ser fieles, hace falta enfrentarse y confrontarse con la palabra de Dios. Y hace falta, pues, querer vivir, pues, como vivió Jesús, con todo su límite y su riesgo, que no es poco. Y como decía San Pablo en 2 Corintios 12, nuestra fuerza se encuentra en la debilidad. Porque cuando menos podemos aportar por nuestras fuerzas, más sentimos esa fuerza que nos da Dios. Y eso, la realidad del otro día en la asamblea, pues eso, hicimos una oración con los monasterios de clausura. Y bueno, se pidió la participación de todos, unos contestaron, otros no. Y yo la verdad que decía, a ver, hay monasterios que podían haber contestado y no han contestado. Me dolió. Pero luego hay monasterios donde son 4 hermanas y muy mayores que han puesto su granito de arena. Y digo, yo a este monasterio me gustaría acercarme porque ahí dan luz. Y seguramente ellas dirán, ay, nosotros, es que no podemos hacer nada, es que dan luz. Y no hace falta, eso lo vemos mucho en muchísimos santos, ¿no? El hermano Rafael, no hace falta grandes teologías, ni grandes sermones, sino una vida coherente. Y eso la podemos tener todos. Ser sal y luz, todos los cristianos. Mateo lo citaba ahí también, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura, nos lo dice Jesús muchas veces en el Evangelio, ¿no? Hoy los monasterios, hoy los cristianos coherentes cuestionan. Eso ya no ni siquiera los monjes o las monjas, ¿no? Sino cualquier cristiano que de verdad vive la fe, donde está, se nota. Sus compañeros de trabajo lo notan, sus vecinos lo notan, porque no va a ir criticando, no va a ir blasfemando, va a ir con esa paz que da el Señor. Sin querer va a ser la lucecita, una cerilla, en medio del monte, una cerilla. Se ve una luciérnaga, ya no se ven luciérnagas en ningún sitio, pero la mayoría recordaréis las luciérnagas, que claro, en plena noche veías ahí una cosita que chin, y era mínimo, y te arrimabas y no lo encontrabas. Pues así debemos ser los cristianos todos. Y yo también acababa un poco con lo del Apocalipsis. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara ni del sol, porque el Señor irradiará luz sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Y aunque no sean los 20 minutos, son las 9. Bueno, pues ahora como oración oramos con este texto todos juntos y que sea nuestra respuesta, nuestro diálogo con Jesús, luz del mundo y luz de nuestros corazones. Oramos todos. Jesús, tú eres nuestra luz. Tu luz, Jesús, ha entrado hasta la entraña más herida de nuestro mundo y la oscuridad retrocede avergonzada. La realidad de la noche sigue ahí, pero ha perdido su fuerza amenazadora. Está habitada por la claridad de tu presencia. Estar contigo, Jesús,
es percibir la luz, alegrar la vida. No todo lo tenemos claro, pero tú caminas con nosotros y eres la luz. Señor Jesús, ábrenos el corazón, enséñanos a ver la vida como tú la ves. Cuando la mirada se nos enturbia, te gritamos, Señor, quiero ver. Contigo cuidamos las horas oscuras del dolor, de la soledad, del abandono. Contigo acogemos el fracaso, la fragilidad, los límites. Sabemos que la luz es tuya, Jesús. No poseemos la luz, la compartimos como hermanos, para que a nadie le falte la esperanza. Queremos caminar en la noche, alumbrados por la luz de tu amor. Amén. Y ahora nos ponemos de pie para hacer el envío misionero como seguidores de Jesús, continuadores de su luz. Y ya sabéis que para transmitir el Espíritu, siempre en la Iglesia se han extendido las manos. La comunidad es la que envía a todos como discípulos de Jesús, extendedores de la luz. Extendemos las manos y así hacemos la oración del envío. Cada uno de nosotros está llamado a recibir la luz divina para manifestarla con toda la vida. La semilla de la nueva vida puesta en nosotros en el bautismo es como la chispa de un fuego que nos purifica primero a nosotros, quemando el mal que tenemos en el corazón, y nos permite brillar e iluminar, dice el Papa Francisco. Y así, con las manos extendidas, cantamos. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Que San José y Santa María os bendigan y llevéis la luz por el camino a vuestras casas. Hasta mañana, si Dios quiere, si queréis, nos encontramos aquí a las 8 de la tarde. Buenas noches a todos.